Mateo 11, versículo 28. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Dios te bendiga, hermano. Bienvenido nuevamente a tu programa El Laudato Deum, en tu espacio Querigma en la Familia. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tenemos por título Tribulación Espiritual. Quédate con nosotros y damos inicio con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen para que la Madre de Dios interceda en este tema y que cada palabra que el Espíritu Santo hable a través de mí y pueda escuchar también en ti, sea para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, mi nombre es Margarita Molina y yo pertenezco a la comunidad Querigma en la Familia. Mi trabajo es dentro de la pastoral profética y también tengo otra pastoral donde ayudo en la iglesia, que es la pastoral de la consolación. Ayudo a los sacerdotes en el ministerio de liberación y exorcismo y doy acompañamientos espirituales. Este trabajo que tengo como auxiliar de exorcista me ha dado, pues se podría decir, como las pautas y los crecimientos de cómo ayudar a las personas. Me pareció muy bien compartir hoy contigo este tema, tribulación espiritual, porque muchas personas llegan a nuestra comunidad, así como lo dice la palabra, tribulados. Llegan afligidos, preocupados, desorientados, sufriendo. Y a veces las personas no saben cómo dirigirse por el buen camino, qué hacer, cómo recibir la ayuda adecuada. Y este tema tiene que ver con todo esto que hoy vas a escuchar para que puedas sacar de aquí un bien mayor, pero correctamente, ¿no? Para glorificar al Señor. Porque muchas veces cuando no estamos haciendo las cosas correctamente, en vez de ayudarnos o tomar un camino correcto, nos hundimos más cuando no hacemos lo que debemos de hacer. En nuestra parroquia, nuestro sacerdote tiene el permiso de la arquidiócesis de Tijuana para practicar pues exorcismos. Ahí nos hemos dado cuenta de todas las tristezas y las tribulaciones que el pueblo vive y padece. Actualmente, pues aquí en Tijuana, Baja California, que es donde radicamos, es mucha la necesidad que hay de acompañar al pueblo de Dios. Constantemente llamadas, citas, donde las personas llegan tristes o desesperanzadas, ¿no? O lo podemos mirar también en los retiros querigmáticos, que son los retiros que hacemos. Ahí hay mucha sanación, mucha liberación, sin entrar en un tono amarillista, ¿no? Cuando las personas se empiezan a encontrar con el Señor, pues ahí nos damos cuenta cómo vienen, ¿no? Atribuladas. Dice la primera carta de Pedro 1, del 6 al 7. Vamos a empezar con las Sagradas Escrituras. Por esto estén alegres, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con varias pruebas. Si el oro debe de ser probado pasando por el fuego y es solo cosa pasajera, con mayor razón su fe, que vale mucho más. Esta prueba les merecerá alabanza, honor y gloria el día que se manifieste Cristo Jesús. Palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras están rectificando lo que vamos a hablar en este tema. Todos pasamos por tribulaciones, por problemas, por guerras espirituales y por desiertos. Y recuerdo que decía un día en una de las conferencias que asistimos al Congreso de Peritos de Exorcistas, en la Pastoral de la Consolación, en la Primada de México, Monseñor Rubens,
Él comentaba que cuando una persona era atribulada, Dios iba a sacar la gloria de él de los problemas, porque a veces usa los sufrimientos para crecer más. Y si una persona está sufriendo por la circunstancia que sea, el problema que sea, nuestro Señor Jesucristo, en esa tribulación, en esos problemas, Él se va a glorificar porque lo va a acercar más a Él por el sufrimiento que está padeciendo. Padre Pío decía, bendita sea esa crisis que me hizo levantar la mano a Dios. Entonces el Señor habla en su palabra y dice, todos vamos a pasar por las pruebas. Si el oro debe de ser probado por el fuego, imagínate nosotros, ¿verdad? A través de la fe. Pero termina la cita bíblica diciendo que esta prueba va a merecer la alabanza y el honor y la gloria al Señor, porque ahí se va a manifestar la presencia de Jesús. El Señor nunca nos ha abandonado. Somos nosotros los que nos alejamos por la atribulación, el pecado, lo que estamos viviendo. Según los documentos de la iglesia, ¿verdad? Dice que la tribulación espiritual es un periodo de prueba, sufrimiento o combate interior que pudiera afectar la fe, la esperanza o la caridad de la persona, y que Dios puede permitir su purificación y crecimiento espiritual de esa prueba. Y no solo es una guerra mental, ¿no? O un sufrimiento que vengas padeciendo. Puede ser dolor físico, emocional, una especie de combate espiritual que no sabes qué está sucediendo, tentación, persecución, angustia, una angustia inexplicable que no sabes por qué tienes miedo o por qué no sientes a Dios cerca de ti. Pero el Señor lo dice en su palabra que la gloria se va a manifestar porque la presencia del Señor va a estar ahí. Entonces nunca estamos solos. Las Sagradas Escrituras están llenas de textos bíblicos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Hay muchas citas bíblicas donde la palabra de Dios habla que siempre el mundo fue atribulado. Y puedes buscar desde en el libro del Éxodo, donde Israel pues tenemos que sufrir la esclavitud y la opresión de Egipto, ¿no? Tenemos el desierto, fue tiempo de purificación en Deuteronomio 8, versículo 2. Y así puedes ver muchas citas bíblicas donde los profetas fueron perseguidos, rechazados y martirizados. Está el libro de Job, donde el Señor en el libro de Job lo puso a pruebas. Es más, es un libro sapiensal. Si tú investigas que sapiensal es la sabiduría del Señor, significa que de ahí, de este libro sapiensal, el Señor iba a glorificarse con todas las pruebas que le estaba poniendo a Job, ¿no? Se le llama el justo Job, porque era un hombre bueno. Y bueno, al pensamiento humano pudieras tú decir, ¿cómo es posible que este hombre bueno le pasaron tantas cosas, ¿no? El demonio pedía permiso para molestarlo, para molestar en su cuerpo, molestar sus hijos, molestar sus pertenencias. Entonces no fue como un castigo, porque Dios le daba el permiso para ser molestado y ahí probar el amor y la fidelidad de Job. Entonces muchas veces nuestras tribulaciones y los problemas nos va a conducir a fortalecer la fe. Pero bueno, es a veces difícil entenderlo, ¿no? Porque no entendemos por qué Dios permite lo que a veces no queremos vivir o sufrir. Pero lo que sí es cierto es que Dios te va a probar como el crisol para que tu fe sea fuerte cada día que seas probado. Dice Proverbios 3, versículo 12. El Señor corrige al que ama como un padre a su hijo querido. Entonces, a través de las pruebas, del desierto y todo lo que estemos viviendo, el Señor nos va preparando para algo mayor que nosotros no podemos entender.
En nuestra comunidad siempre estamos atentos a las personas que llegan a buscarnos, que llegan a veces pues sufriendo como el justo Job, que llega preocupado, ¿no? La persona o el papá o la mamá, que qué está pasando y no entienden. Entonces no solo son dolores físicos, a veces son persecuciones, sienten acecho en sus hogares, tristeza, depresión. Hay personas que han ido a buscar ayuda porque han ido con médicos, están enfermos y no sale nada en los estudios. Hay padres de familia que sufren con una tribulación con sus hijos, que están en drogas, que están en la delincuencia y no entienden por qué. Son dolores esos muy fuertes que los padres pueden venir cargando y no están en sus manos a veces resolver algo, ¿no? Y así te pudiera dar muchos ejemplos de tribulación. Y bueno, es algo, no es nuevo, ¿verdad? Que dijeras, a veces pensáramos que me pasa solamente a mí, pero desde las Sagradas Escrituras podemos ver toda la tribulación que existía, toda la guerra, la persecución, y en los padres de la iglesia, los grandes santos, también podemos ver, porque a veces vemos muy lejos las Sagradas Escrituras, pero los santos, los grandes padres santos, los padres de la iglesia, los santos hombres, ellos fueron personas como nosotros, que también fueron atribuladas. San Juan de la Cruz es un ejemplo. Él escribe el libro La Noche Oscura y menciona en sus escritos que vivió en la cárcel maltratado y con una profunda sequedad espiritual. Fue encarcelado por sus propios hermanos carmelitas. Duró 9 meses en una celda chiquita, con hambre, con azotes. Además, experimentó una intensa oscuridad interior. Él escribe en sus escritos: para venir a gustarlo todo, no quieras gustarlo algo en nada. Dios pone al alma en esta noche para purificarla. Entonces el mensaje de San Juan de la Cruz es: la tribulación es la purificación más hermosa que puede tener el alma. Entonces significa que de allí va a purificar y sacar la fidelidad para que quede lo que debe de quedar bien. Muchas veces hemos recibido personas así que llegan a nuestra iglesia y no saben qué pasa. Entonces necesitamos entrevistarlas, sentarnos con las personas, saber qué es lo que pasa y atenderlas. Y después de un análisis de la situación, una entrevista que a veces duramos hasta 40 minutos para escucharlas, ahí podemos darles dirección espiritual. Pero hablemos de la realidad. No somos los únicos. Podríamos pensar que nada más nosotros somos afectados o nuestro sufrimiento es el sufrimiento más grande, que no hay ninguna persona que haya sufrido como nosotros. Y cuando empezamos a hablar de la realidad, de lo que vinimos padeciendo, nos damos cuenta que así es el mundo, ¿verdad? Y unas personas dicen, pero ¿por qué, Maggie? Si tenemos un Dios bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué los hogares están así, no? A veces sufriendo. Pues es que es causa del pecado, hermano. Tenemos un llamado a la evangelización. El mundo sufre los dolores de la ausencia de Dios. Santa Teresa de Jesús, ella tenía una tribulación de sequedad y de tentaciones. Pasó años sin consuelo en la oración y distracciones mentales y unas luchas interiores tremendas. Es más, ella escribió Las moradas de Santa Teresa de Ávila, ¿no? El castillo interior, donde allí explica cómo su mente era perturbada. Y yo recomiendo este libro para las personas que a veces no tienen una dirección espiritual porque no tienen un sacerdote cerca. Compra el libro Santa Teresa de Ávila para que puedas tener una ayuda cuando estás sufriendo en tu sequedad y tentación espiritual. Tenemos Santa Teresa de Calcuta con su guerra interior, que es una oscuridad interior. Duró 40 años sin sentir a Dios, una ausencia de Dios.
Dios estaba con ella porque era una santa mujer, pero ella no tenía consuelo espiritual, sufría y batallaba. Y está escrito en sus cartas privadas, dice, hay tanta contradicción en el alma. En mi alma, se refería a su corazón, oscuridad, soledad, sensación de que Dios no me quiere, no me escucha. Sin embargo, sigo sirviendo con amor heroico a mi Señor. Entonces, la tribulación de ella era sentimiento de abandono de Dios. Mucha gente no siente a Dios, está sirviendo en la iglesia, está trabajando y a veces viven tristes, necesitan ser a veces motivados por algunas cosas, pero nosotros le decimos a las personas, es que no debe de ser tu motivación las personas. De hecho, si tú tienes una guerra espiritual o una tribulación, y te vas de la iglesia o tu comunidad por lo que sientes, entonces no estabas por servicio a Jesucristo, sino por tus sentimientos o tus emociones. Aquí hay muchos santos que nos pueden dar ejemplo, como San Ignacio de Loyola, que también tiene una desolación tremenda, ¿no? Él experimentó una tristeza profunda, confusiones, tentaciones contra la fe. Por eso habla de una desolación espiritual y él escribe sus libros, este proceso del discernimiento espiritual. Están muy bien sus escrituras, lo que él escribió para llevar un trabajo espiritual y poder salir de la desolación a lo que el Señor te está llamando. La oscuridad del alma, decía él, turbaciones, inclinaciones de cosas bajas, inquietudes. Él habla de enseñar que estas pruebas te van a fortalecer si se persevera en la fe. Entonces podemos ver muchas personas como San Pablo también, que aunque no es pues un santo pues canonizado, pero pues es el apóstol modelo bíblico, el apóstol de la conversión, donde fue perseguido en toda la escritura. Están las cartas cautivas donde lo querían matar. Entonces él estuvo perseguido en todas las sagradas escrituras, peleaba contra los gentiles, ¿no? Entonces, él decía en la segunda de Corintios 4, del 8 hacia adelante, llevamos este tesoro en vasijas de barro, la tribulación como persecución y sufrimientos por Cristo. No te vayas, vamos a seguir después de este corte para explicar los signos de la tribulación y puedas identificarte si estás allí y cómo combatirlos. Volvemos dentro de un corte. Volvemos nuevamente a tu programa en Laudato Deum, en tu espacio Querigma en la familia. Y estamos hoy con el tema de tribulación espiritual. No necesariamente necesitas ver algo extraordinario para que te des cuenta que estés tribulado. No necesariamente. A veces podría ser algo muy sencillo, como una sequedad, como algo triste, que pudiera verse como muy ordinario. Pero ahí podría ser la primera parte para el combate y que pueda crecer todavía más si no apagas ese pequeño fuego cuando todavía está a tiempo de apagarse. ¿Cuáles son los signos de una tribulación? Puede ser sequedad espiritual, dudas de fe. ¿Será lo correcto lo que estoy haciendo? Tentaciones persistentes. Vuelves a caer y caer con ese pecado. Sensación de que Dios no te escucha. A veces pudieras estar orando y sientes que te invade la tristeza por el problema que tengas y pudieras pensar que Dios no te escucha. A eso le nace una angustia interior. Eso es una desolación espiritual. Y de ahí
empieza la persecución. Una persecución, dificultades, batallas, guerras por vivir en paz. Dice las Sagradas Escrituras en Juan 16, versículo 33. En el mundo tendrán tribulación, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Nuestro Señor Jesucristo lo advierte que veníamos a una guerra en la tierra, pero Él nos respalda con esta Sagrada Escritura mencionando que Él está con nosotros. Nosotros lo hemos mirado en las entrevistas, cómo llegan las personas tristes y a veces desgraciadamente muy perdidas, porque cuando las personas vienen con estas depresiones, sensaciones de abandono del Señor, enfermas, oprimidas, infestadas por demonios y por tantas situaciones que pudieran causar las tribulaciones, un gran problema es la decadencia que existe, la falta de fe y de evangelización. Entonces tenemos que hacer un llamado a la iglesia, a nuestros hermanos de comunidad, para que podamos estar pendientes de todas las personas que necesitan ser escuchadas, guiadas y formadas y consoladas en el amor de Jesús. ¿Cómo podemos identificar a las personas tribuladas? Bueno, algunas veces es en el cuerpo también, algunas veces tienen una pereza tremenda por seguir adelante. Ya se encuentran como derrotadas, enfermas, enojadas, y muchas veces algunos están encadenados a situaciones que no están en nuestras manos entender, como maldiciones, maleficios, que les impiden avanzar humanamente o espiritualmente hacia adelante, ¿no? Esto es por dar algunos ejemplos. Los grandes santos y los grandes místicos nos han dejado en sus escritos que todos estos desiertos son caminos muy difíciles a veces de avanzar, pero no son imposibles de sanar, porque nuestro Señor nos llama que son parte de la purificación para poder llegar al Señor. San Juan de la Cruz, como les dije anteriormente, le llama la noche oscura, pero le dice que es una purificación hermosa del alma. Santa Teresa de Ávila le llama la sequedad, pero también dice que en esa sequedad Dios la probaba para poder purificar su mente y su corazón. Y todas estas formas de tribulaciones debemos de entender que no todos los sufrimientos también son espirituales. A veces las personas están enfermas. Nosotros en nuestra comunidad tenemos un equipo de trabajo pastoral de la consolación, porque no todos son atribulaciones espirituales. También vienen personas con enfermedades de la psique, ¿verdad? Enfermedades psiquiátricas, enfermedades con vicios de drogas, y tenemos que entender cuáles son las diferencias. Entonces, no todo es un sufrimiento espiritual. También hay psicológico y también es tribulación. Las dos formas son importantes mencionarlas para saber cómo ayudarlas. La iglesia reconoce todas estas causas que son urgentes de atenderlas y está a la espera de las personas. Tenemos diferentes pastorales: pastoral de la salud, pastoral de adicciones, pastoral de la consolación, donde podemos dar ayuda profesional dentro de la iglesia a través de los servidores. Por eso, cuando una persona se siente mal, no debes de acudir a los brujos. Yo te invito a que no lo hagas, por favor, ni a los curanderos, ni a esas prácticas de curaciones espontáneas y express, donde muchas veces las personas abusan de los enfermos. Los ven así, en desiertos, deprimidos, enfermos, entonces son presas fáciles para aprovecharse. Allí el demonio es donde entra, y fuera de la iglesia es muy difícil que seas tú sanado y curado cuando tu problema es espiritual. Es importante entender esto, porque si tú no lo entiendes, vas a perderte más. A veces van las personas y nos dicen: Maggie, es que yo fui a buscar ayuda con una persona que era muy santita porque miré la Virgen ahí, muchos santos por todos lados, y me habló de Dios. Pero ¿sabes cuál fue el problema, hermano?
que esa persona no te llevó a la Eucaristía ni a los sacramentos. ¿Por qué? Este es el tercer punto que voy a decirte. Ya sabemos cuál es la situación, tus sufrimientos, ya sabemos cuáles son los signos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primeramente no tienes que acudir a ninguna área espiritual donde te ofrecen ayuda por unos pesos, ¿verdad? Lo que el curandero o lo que el chamán o lo que el reikista o el yoguista promete no te lleva a ningún camino sólido como es la sanación por el encuentro con Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí hay un desorden espiritual. No está ordenado, no está la presencia del Señor. Y lo dice el libro de Deuteronomio, todas las Sagradas Escrituras: no practicarás encantamientos ni acudirás a los astros, porque todo eso es abominable ante el Señor. Entonces, la tribulación puede causar un desorden espiritual si no está bien canalizado para que seas atendido. Si tú tienes sufrimientos o estás batallando por alguna enfermedad que el doctor no te ha encontrado una solución, o tristezas o problemas en toda tu familia, se empezaron a pelear unos con otros, o ya no encuentras paz, o no has encontrado trabajo y empiezas a ver que algo no está bien en tu vida, puedes estar pasando por una tribulación y acércate a la iglesia. Nosotros queremos ayudarte. Siempre va a haber alguien cerca de ti para ayudarte. No estás solo, Dios camina contigo. Pero el área espiritual la debe de tratar la iglesia. Es el único camino seguro. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Ir a los sacramentos. Ahí está la medicina. San León Magno decía en sus escritos: lo que era visible en Jesucristo ha pasado a los sacramentos. Significa que los sacramentos son presencia y prolongación de la presencia de Jesús. O sea, no hablamos de sentir. Yo no voy a hablar de que me voy a imaginar, ahí está la Eucaristía y me imagino que ahí está Jesús. No. O sea, es la presencia de Jesucristo en los sacramentos sanadora que Él quiere darse a nosotros. Y lo ha dejado escrito bíblicamente, lo publicó con sus apóstoles, Él lo dijo de su propia voz. Entonces, las personas cuando llegan con nosotros para recibir ayuda, me dicen: Maggie, que ocupamos un exorcismo, ocupamos que seamos sanados, tenemos un problema, una maldición, algo que pasó, o sentimos que una persona nos hizo un amarre, o todos mis hijos están en guerra, ninguno se ha acercado a la iglesia, no tengo trabajo. Entonces nosotros vamos a hacerte una entrevista para ver cuáles fueron las puertas que se abrieron, porque estás con esa tribulación espiritual, y de ahí el objetivo va a ser ir a los sacramentos, ¿verdad? Porque los sacramentos es la presencia sanadora del Señor. El demonio usa la acción ordinaria para tentar todo el cuerpo. Tienta, él quiere destruir. Él no tiene amor. Dice Santa Teresa de Ávila: cuando el demonio ame, dejará de ser demonio. Entonces, su objetivo es destruir, dividir, ¿no? Aplastar, ¿no? Entonces es necesario llevar todo lo contrario, que tenemos que ir al cuerpo santo de Jesucristo, porque ahí está su amor perfecto en plenitud para que seamos sanados. Si la persona que sufre no llega a los sacramentos, va a sufrir más. Hay que llegar a la Santa Eucaristía, a la confesión, porque no son un símbolo, son la presencia real de Jesús. Es el cuerpo y la sangre, tocando todo nuestro cuerpo como un alimento celestial. Es por medio de la confesión y la Eucaristía que nuestro cuerpo va a ser restaurado, sanado. Claro está que hay un proceso, ¿no? Mucha gente llega al cuerpo del Señor en pecado mortal, no sabe lo que es una confesión. Pero nosotros hemos mirado en los procesos de sanación y liberación, en la pastoral de la consolación del Ministerio de Exorcismos, cómo la persona ha sido liberada de infestaciones demoníacas cuando logra confesarse, cuando logra llegar a la confesión. Un caso que teníamos de un chico de 16 años con una posesión satánica, tenía un espíritu, un demonio mudo,
Y él duró muchos días sin hablar, sin comer, infestado de demonios. Y recuerdo que mi sacerdote decía, aquí el objetivo va a ser que él logre confesarse. Pero cuando logre confesarse se va a dar cuenta qué fue el error que cometió, cuál fue el portal que abrió para que ahí pueda el Señor perdonarlo y pueda quitar esa parte espiritual que le está afectando todo su ser y pueda bajar esa tribulación de su cuerpo. Se le practicaron 8 exorcismos, no hablaba, estaba mudo, y cuando llegó, iba a ser el 9º exorcismo, pudo hablar. Entonces recuerdo que su mamá habló por teléfono a la iglesia y dijo, ya habló mi hijo. 16 años de edad, con una infestación demoníaca de multitudes de demonios. Y entonces el sacerdote va para allá y lo confiesa, y cuando logra confesarse llegó su primera liberación. Y así te puedo decir muchos ejemplos, ¿verdad? Una vez llegó una persona que en su rostro le salían una especie de gusanos pequeños, por aquí chiquitos en los cachetes. Entonces él vivía en pecado mortal, traía un ataque demoníaco por una bruja que le había hecho un maleficio. Y nuestro sacerdote le dio su seguimiento para que llegara al sacramento del matrimonio. Tenía que confesarse, tenía que comulgar para poder ser liberada de ese maleficio que traía. Y así fue, lo hizo como el sacerdote le indicó, y el Señor curó su alma y dejó de salir los animales de su rostro. Dice Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1421. El Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, ha querido que su Iglesia continúe en la fuerza del Espíritu Santo su obra de curación y salvación. Por eso existen los sacramentos de curación, el sacramento de la penitencia y el de la unción de los enfermos. Pero ahorita nos vamos a referir al de la confesión, que es el de la penitencia. ¿Por qué? Porque este sacramento te va a reconciliar con el Señor. Si tú llegas a buscar todos los sacramentales, la medalla de San Benito, porque sientes que te está persiguiendo el mal, que no te ha ido bien, que estás en la ruina, si empiezas a buscar, a llenarte de muchas cosas que la iglesia nos da también, pero no llegas al sacramento de la confesión, estás brincándote lo más importante. Porque allí en el sacramento de la confesión es ese sacramento que va a sanar el alma. Este sacramento nos va a reconciliar con Dios, te va a devolver la gracia y te va a dar la paz y la serenidad que necesita la conciencia y el consuelo espiritual. Hay un efecto, el sacramento de la confesión, dice en el numeral 1468 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice, toda la fuerza de la penitencia consiste que nos restituye a la gracia de Dios y nos une con Él en una profunda amistad. O sea, este es el efecto del sacramento, es la reconciliación con Dios. Entonces, es importante ir a los sacramentos. Necesitamos hacer énfasis, volverlo a repetir. Este video puede ser directamente para ti, hermano. Si tú estás batallando y traes guerra con el demonio, o guerra contigo mismo, o si estás enfermo, o si tus hijos están perdidos en el vicio y en las drogas, o si no avanzas, el Señor está haciendo un llamado, regresa a casa a través de los sacramentos. Es importante recordar esto. Es el sacramento de la reconciliación lo que te va a unir a Dios. No necesitamos a veces tantas cosas, sino encontrarnos con el Señor en su presencia santa. La Eucaristía es la segunda parte. El Vaticano II hace énfasis, que es una fuerza vivificadora. Dice en Lumen Gentium, en el numeral 11, la Eucaristía es fuente y culmen de toda vida cristiana. Significa que si es fuente, ¿por qué es fuente? Porque de ahí va a brotar la sanación, va a brotar la vida espiritual sana, limpia, que va a curar la debilidad. Recuerdo una vez en una charla que escuché sobre un predicador que fue satánico,
Y él habla, el hombre en su charla, que cuando los satánicos, cuando ellos hacen sus rituales, van a los panteones a desenterrar muertos. Y comentaba este hombre, que yo lo escuché, que cuando él iba con todo su equipo de satánicos, el sacerdotista satánico, él decía que podían ver quién moría en gracia y quién no. Y decía, esa tumba que está allá, sí puede sacar el muerto, porque ese no murió en gracia de Dios. Y luego volteaban para el otro lado, no, ahí no lo toquen, porque ese murió en gracia de Dios. Entonces date cuenta hasta dónde llega esa gracia celestial del Señor cuando tú logras encontrarte con Él en su cuerpo santo en la Eucaristía. Ahí está. La Eucaristía es fuente, de ella brota la vida espiritual y sana la debilidad. Es alimento que fortalece el alma. Juan 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Juan 6, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Juan 6, versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Palabra de Dios. Si después de escuchar esos 3 versículos todavía no entiendes, ¿verdad?, que ahí está la verdadera sanación, tenemos un grave problema. Es bíblico, está respaldado por las Sagradas Escrituras, lo dijo nuestro Señor, y Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Volvemos dentro de unos instantes. Volvemos nuevamente a tu programa Laudato Deum, en tu espacio Querigma la Familia, con el tema tribulación espiritual, un tema muy importante. Estoy segura que nos ha de haber llegado a muchos de los que estamos escuchando en este momento este programa. Es un tema muy ordinario, lo puedes escuchar nuevamente y en muchas partes de la radio, ¿no? Pero aquí es un tema católico y estoy segura que te va a ayudar mucho. Dice las Sagradas Escrituras en Hechos 4, versículo 12, no hay salvación en ningún otro, pues no se ha dado a los hombres otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvados. Palabra de Dios. Entonces debemos de coincidir con las Sagradas Escrituras y con todas las experiencias de los santos. Nuestro Señor Jesucristo actúa como un médico de almas. Recuerdo que yo viví en una tribulación tremenda. Toda mi niñez fui atribulada por problemas con mis padres, en una vida de pecado, en las situaciones donde no estaba Jesucristo en el centro. Una amiga me lleva a la iglesia y cuando entro a la iglesia empiezo a tener esas pequeñas curaciones paso a paso, porque es un proceso. No es todo express, no es de la noche a la mañana como muchos falsos profetas lo anuncian, ¿verdad? Pásate las piedras por aquí o ponte este cuarzo abajo de la cama, cuélgate este amuleto y vas a ver cómo se te va a venir la nueva energía y la buena. Eso no existe, hermano, eso no existe. Y debemos de ser realistas de lo que de verdad es algo grande de Dios, porque Jesucristo no sana solamente por encimita, Él sana desde la raíz. Y Él no es un símbolo, es un Dios verdadero de Dios verdadero. Y recuerdo que cuando yo llegué así, ¿verdad?, con esa guerra espiritual, esos desiertos de mi vida a la iglesia a pedir ayuda. Yo ya había ido con muchos curanderos, lo he dicho en mis videos anteriores, que yo estaba muy perdida en el desierto, enferma, deprimida, triste, no tenía el camino correcto.
En eso nuestro sacerdote, el que nos estaba guiando espiritualmente, él me dijo, vas a dejar de ir con todos los curanderos, vas a dejar de ir con todo ese sincretismo religioso, chafa, popular, y te quiero aquí cada 8 días en la hora santa. Yo no sabía lo que era la hora santa. Entonces empecé a asistir, me dijo, te vas a quedar aquí para empezar ahorita. Entonces salí de mi entrevista con el sacerdote, iba muy atribulada, o sea, iba muy mal, mal, estaba enferma, los doctores no me encontraban la enfermedad, siempre estaba enojada, estaba triste, pensaba que me habían hecho una brujería, ¿verdad? Estaba sufriendo el secuestro de un hermano que tuve, estaba en depresión, llena de medicamentos, enojada con la vida, no sentía a Dios. Esa es una guerra, ese es un desierto, es una noche oscura. Y llegó, entonces el sacerdote me dijo, te vas a quedar aquí todos los martes a las 7 de la tarde, va a haber una exposición al Santísimo y aquí va a empezar tu verdadera sanación. Pues así fue, no fue un símbolo la presencia eucarística, fue verdaderamente el cuerpo de Dios presente en el altar. Me senté en la banca y cuando lo expusieron en la custodia, no me digas qué pasó ni qué sucedió, pero en ese momento, al mirar a Jesucristo en el altar, expuesto así en ese pedacito de pan, empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y no sabía por qué lloraba y lloraba. Y Dios ya estaba sanándome ahí. Ya estaba curando todos mis golpes, mis heridas, todo lo que yo venía cargando de sufrimiento. Entonces Jesucristo no pasó a ser un símbolo, pasó a ser ese doctor que en ese momento me recibió, como llegué toda golpeada por la vida. Y los golpes espirituales son los más difíciles a veces de curar, porque nos perdemos en esas curaciones express. Llegué pues sufriendo por los pecados, por las faltas de amor, por las heridas, por todos los portales que había abierto al ocultismo, al odio, al resentimiento, a todas las situaciones. Entonces, el Señor me recibió ahí. Y entre ese llanto, Él me estaba curando y estaba sanándome, me estaba fortaleciendo. Ese fue el primer paso. Entonces no supe qué pasó, pero yo ya quería estar ahí cada 8 días. Fue un año de penitencia que me dieron. Así me dijo el Padre, tu penitencia vas a venir cada 8 días al Santísimo. De ahí, esa guerra, ese combate iba bajando. Ya había una esperanza. Después me preparé para mi retiro. Cuando llegó mi retiro querigmático, empezó el Señor a sanar la otra parte de mi vida. En el retiro me encontré con el Señor. Supe que Él estaba vivo en su cuerpo, en la Santa Eucaristía, que era su sangre de verdad. Por fe, porque yo no estuve presente en el Calvario ni nada cuando su resurrección, pero es la fe. Es un dogma, ¿verdad? El Señor estaba revelando, me estaba mostrando. Y ahí Él empezó a sanar mi corazón. Tuve ese segundo encuentro en el querigma. Y entonces en el querigma empezó mi otra parte, que fue la confesión. Empecé a hacer confesiones de vida, empecé a hacer exámenes de conciencia profundamente bien examinados, sin justificar mis pecados. Entonces mi alma se iba sanando, iba liberando. Dice la palabra de Dios, Marcos 2, versículo 17. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Y dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Nuestro Señor iba sanando ahí y ese fue mi encuentro total. En el encuentro querigmático pude confesarme, bien confesada, y pude darme cuenta quién era nuestro Señor Jesús. Ahí llegó mi liberación total. A veces he dicho que es más fuerte un encuentro querigmático que un exorcismo. Y también es más fuerte una confesión
que un retiro querigmático. Porque allí es el Señor mismo, como médico de alma, que empieza a sanar y liberar todas nuestras dolencias que venimos cargando por nuestras enfermedades y nuestros errores. Si tú tienes un problema, si tú estás batallando con un desierto espiritual, ve a los sacramentos. Acércate a la Iglesia Católica. Busca un sacerdote y confiésate. Ese es el primer paso para que puedas llegar a consumir el cuerpo y la sangre de Jesús, que es el Señor quien quiere vivir y reinar en todo nuestro ser. Cuando Jesús es Rey en nuestras vidas, entonces Él gobernará todo nuestro hogar, nuestra casa, nuestros negocios, y ahí donde Él reina no habita el mal. Gracias por habernos acompañado en este espacio Querigma en la Familia. Síguenos cada 8 días. Todos los programas que estamos transmitiendo son respaldados por la iglesia y estoy segura que de aquí el Señor te va a hablar en esta tarde. Dios te bendiga, hermano, y síguenos. Espacio Laudato Deum Querigma en la Familia. Buenas noches.